Bueno, listo. Les aviso a todos y todas que estamos grabando, ¿eh? Bueno, les vamos dando la bienvenida a quienes están llegando. Seguro, como es de costumbre, la gente va a ir entrando en estos minutos. Pero bueno, vamos haciendo alguna introducción. Bueno, estamos haciendo un ciclo de charlas con el grupo Jóvenes por el Clima de San Luis y estamos, bueno, también organizando con la red ambiental y social de San Luis, que está conformada por varios colectivos, por el ambiente, por un ambiente sano en San Luis. Y también nos acompaña la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad de acá de San Luis. Bueno, este ciclo empezó el 5 de junio con una charla que dio Fernando Frank sobre extractivismo, agronegocios y ambiente. Estuvo muy linda. Ayer, martes 9, tuvimos la segunda charla sobre huertas urbanas y huertas comunitarias. También estuvo muy enriquecedora, con participantes de varias partes de la provincia, digamos, del país, huerteros y huerteras. Y bueno, hoy tenemos una charla también genial, que la va a estar dando Emilio Ahumada. Como se ve ahí en la pantalla, se titula Ciencia, Ética y Medio Ambiente. Luchar contra la metástasis, caballo de Troya o nuevos caminos. Y bueno, un poco lo que estamos buscando con este ciclo de charlas es reflexionar como sociedad, digamos, introducir debates, sobre todo sobre la sustentabilidad de nuestra vida social y los distintos aspectos de la vida social. Y hoy nos convoca un tema que lo hemos elegido a partir de una experiencia, a ver, ¿cómo decirlo? Un caso, una experiencia local, que es el caso de Emilio Ahumada, que él estuvo trabajando en la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, a partir de esas experiencias nos va a contar un poco su historia desde la profesión, digamos, para poder hacernos reflexionar y traer a debate algunos temas que son controversiales, por lo menos, ¿no? Se escucha un poco de ruido ahí, si pueden apagar los micrófonos quienes no están hablando, muchísimas gracias. Bueno, quería decirle un par de aclaraciones por si se corta algo, si se les corta el video y eso. Vamos a estar en la misma reunión, que tiene el mismo link, el mismo número de ID y la misma contraseña. Por otro lado, ahí bueno, vamos a dejar por el chat el mail de Jóvenes por el Clima. Quienes quieran certificación de la charla tienen que mandar un mail a ese correo electrónico con su DNI y su nombre completo, nombre y apellido, digamos, que es una protocolización que va a hacer la Facultad de Ciencias Humanas, que certifica que ustedes han asistido a estas charlas. Bueno, creo que ya podemos arrancar. Decir que Emilio Ahumada es doctor en Ciencias Geológicas y bueno, ya que no pude acceder a un currículum más completo, le vamos a pedir que él se presente un poco más exhaustivamente para que podamos valorar quién es nuestro interlocutor y que, bueno, eso es muy importante, ¿no? Así que nada, te dejo ahí, Emi. Muchísimas gracias por tu participación y avísanos cualquier cosita. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la organización, gracias por los que han podido sumarse y asistir. Yo le decía a Juan que me parecía que invertir tiempo en una descripción de un currículum o una caminada por ahí puede llegar a ser interesante también después de que una charla se produzca, pero bueno, continuando así con el incentivo,
Les cuento que yo vine a estudiar geología a San Luis en el 99, en el 2004 terminé, gané una beca para hacer un doctorado. Previo a eso, antes de elegir dentro de geología, tenemos la posibilidad de dos grandes líneas, o la investigación o la industria. Siempre me definí que cuando iba a seguir una iba a probar la otra para verdaderamente tener una experiencia fáctica y práctica. Entonces, mientras esperaba por si ganaba la beca de doctorado de CONICET, incurrí en petróleo y en minería para ver cómo era eso, haciendo logging en perforaciones, en pozos de petróleo y también en minería. Fue bastante interesante porque me sirvió para sumar experiencia y continuar apuntando hacia donde yo me sentí más motivado. A lo largo de la carrera recuperé algunos recuerdos de la niñez y me sentí fuertemente invitado a seguir el tema de cómo crecen las montañas. Entonces, tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis doctoral se fueron direccionando hacia la parte de la precordillera de Mendoza, y la tesis doctoral se dedicó especialmente a la parte de la precordillera entre Mendoza y San Juan, y con el objetivo de especializarme en una línea dentro de la geología, que es la tectónica en general de placas, que quizá muchos habrán escuchado, que es el movimiento de la parte superficial de la corteza de la Tierra, dentro que es más específico, que es la neotectónica, que es los movimientos más recientes, y dentro de eso hay algo más específico todavía, que es la paleosismología, que es lo que estudia terremotos fósiles, registros en los suelos que evidencian terremotos fósiles. Y además de hacer un doctorado en eso, hice un postdoctorado en modelado geológico, como para cerrar mi proceso de formación. O sea, es decir, si uno quisiera hacer una analogía así con algún otro ámbito para comprender un poco esto, vieron que hay veces que hay gente que quiere ser rica, riquísima, bueno, hay gente que llega a la mismísima riqueza y tiene mucho aprendizaje teniendo en la riqueza. Pues bien, mi motivación no era el dinero, sino simplemente, o profundamente, era tratar de ayudar a que se perdieran vidas durante eventos sísmicos y lo que ellos generan. Y bueno, cuando llegué al tope de ese conocimiento, mi interpretación de ese momento, por toda una serie de circunstancias que me atravesaran, llegó a un punto. Que entonces, un poco aquí, les puedo comenzar también a contar. Con algo que me trae ese recuerdo justamente. Y bueno, a todo este largo, desde el 99 que comencé hasta el 2012 que terminé mi postdoctorado, fueron más de 10 años dentro de lo que es la docencia y la investigación en la universidad, desarrollando publicaciones científicas a nivel de las revistas de Inglaterra, de la Sociedad Geológica de Inglaterra, y otros, interaccionando también con grupos a nivel internacional, digamos. Así que la experiencia no es solamente de este entorno, sino también es abierta a otros ámbitos científicos internacionales. Eso es más o menos una pequeña introducción como para contextualizarnos. Entonces, ya satisfecha esa instancia, vamos a pasar con la primer diapo, que un poco es bastante reciente, porque está vinculado con algo que apareció en los medios hace poquito, y habla sobre que una webserie chilena expone la muerte de las universidades y cómo mutaron en productora de papers que nadie lee. Entonces, algunas cuestiones que puede rescatar de ahí, después está el link para que lo quiera leer. Dice, o hace referencia a paradojas del nihilismo. La academia es el nombre de la serie que verá luz este 27 de mayo y consta de 6 capítulos. Relata una profunda crisis en la universidad como institución y los problemas que son tabúes y secretos entre voces entre los académicos. ¿Sí? Esto es de CNN Chile, y otros pasajes que dice, investigando los alcances que tienen los papers, nos encontramos con otros problemas asociados a lo mismo, y también con profesores que ya no creían en la institución o en la manera en que se generaba conocimiento, y comenzamos a pensar una serie de documental. Esto, 19 del 5 del 2020, para que más o menos tengan una noción, cuando yo salí de la universidad, después de haber llegado a ese simbólico cúmulo de conocimiento y darme cuenta de toda una serie de realidad en mi entorno, fue
en el 2015, en marzo del 2015, en donde yo como pude sostener hasta ahí. Perdón. Durante la realización de este corto, que es como el desencadenante también de esta charla, experimentaron algunas dificultades, por ejemplo, el intentar hablar con algunos académicos que no querían exponerse a hablar en contra de sus mismos lugares de trabajo. Hubo resistencia de varias instituciones privadas y el gobierno que no quisieron referirse al tema de los papers, o sea, las publicaciones científicas, el producto que genera un científico o una universidad, y mucho menos a las revistas de mismas publicaciones académicas. Esto es como situarnos allá en el final, digamos, en mi situación en el 2015, y arrancar desde ahí. Entonces, pero antes, ahora vamos a hacer un poco de repaso, antes de llegar ahí, que fue lo que, en relación a mi experiencia personal, porque esto es algo que puede tener un tinte amarillista o en una cuestión de subjetividad, pero vemos que esta situación que está descrita en Chile es una situación que es bastante semejante en varios lugares, ¿sí? Entonces vamos un poco a retrotraernos antes del 2015. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta o consulta? Perfecto, por ahora vamos de 10 y luego cualquier cosa que pueda entender que hace falta aclarar, te aviso y te pregunto. Por favor, por favor. Y también hay una función de levantar una manito, si quieren, fíjense ahí donde están las caras, si se ven, ahí aparece una manito para levantar, que también es interesante utilizar ese medio, ¿sí? Perfecto. Bueno, sí, sí. Y también si alguien se pierde ahí, puede preguntar por el chat, nosotros vamos a levantar la pregunta por micrófono. Gracias. Entonces, seguimos. Habiendo descrito un tema que tiene una actualidad, que ya tiene una circulación en los medios de comunicación, retomo mi historia particular de allá entre el 2008 y 2010, que es cuando yo ya empiezo a percibir otras cuestiones. Y en uno de los que tengo las primeras experiencias, comienza a ser vinculado con un servicio que nos toca hacer, que es el relicenciamiento de la central nuclear, en Embalse Río Tercero, en Córdoba. Entonces, para conocer un poco de esta historia, es una central que inició su construcción en mayo del 74. El 20 de enero, prácticamente 10 años después, comenzó su operación comercial, y estas centrales tienen un ciclo de vida que termina en el 2015. Antes de esa fecha empiezan a hacerse estudios para lo que implica el relicenciamiento, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Hay que revisar todo lo que es la situación de la central para ver si puede continuar su vida útil. Bien. Entonces, en nuestro caso... ¿En qué año fue eso del relicenciamiento? Perdón. O sea, el proceso de relicenciamiento, con la previsión de que era en el 2015 que terminaba el ciclo operativo, ya empieza desde el 2008 a empezar a buscarse información de base. Dentro de esa información de base, como acá al costado dice, el Handbook on Nuclear Law Viena es un libro de leyes en reglamentación de energía nuclear, y fíjense que hay unos principios, que es lo primero con que desencadena, y uno de los principales es la seguridad, en dos aspectos, que es con lo primero que arranca, los principios de seguridad, ¿sí? Entonces, en base a eso, el reglamento actual de energía nuclear no permite que ningún tipo de central nuclear sea construida a menos de 5 kilómetros de una elevación montañosa, y ustedes, como verán en el fondo de la foto, está bien ubicado en la zona de las sierras de Córdoba. Bien, nos contratan en esa época, en realidad, a mi jefe, que es el que tiene, en aquella época tenía mucho más know-how, actualmente también lo sigue teniendo, es gran referente en el tema de lo que es peligro sísmico, y nos contratan para ir a ver ese lugar. Entonces, después de recorrer todos diferentes lugares, se encuentran evidencias de que ha habido actividad reciente en las estructuras que forman las sierras que están alrededor. Fíjense, entonces, en este caso es más o menos para que se ubiquen geográficamente. Acá está el embalse Río Tercero, fíjense que acá están diferentes puntos de agua,
acá hay diferentes sierras de las montañas. ¿Ustedes pueden ver el punteo mientras yo señalo? ¿El puntero del mouse? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí, perfecto, bien. Entonces, todo esto son líneas de sierras y son líneas que muestran fallas en la superficie de la Tierra y que para que estas líneas y fallas y relieves se formen, tiene que haber habido actividad sísmica. Bien, entonces, en ese lugar se encontraron evidencia de actividad sísmica reciente y con su expresión, con su forma, la posibilidad es que esos sismos que se generan ahí para haber generado esas formas hayan sido posiblemente mínimo de 7 en la escala de magnitud Richter, digamos. Para que ustedes más o menos tengan una idea, dentro de los sismos históricos, en San Juan, en 1944, en aquella época había en una zona un camino de carretas. En un evento sísmico hubo un movimiento en el 44, un movimiento de unos 60 centímetros, o sea, quiere decir que cuando la energía sísmica empieza a concentrarse, cuando se libera, hay veces que en superficie genera una expresión morfológica, una expresión en la forma, entonces se levantó 60 centímetros en un terremoto de 7.4 en la escala de Richter. Entonces, eso también quedó evidenciado porque cuando las carretas después querían pasar en aquella época, tenían un escalón que no podían levantar, no podían atravesar, que antes no estaba, ¿sí? Entonces, en general, en nuestra zona, sobre todo en la zona donde crece más la montaña, que es la zona de San Juan y en Mendoza, hay evidencia que para que haya un desplazamiento de esa magnitud, mínimo tiene que ser un sismo de 7. En este caso hay evidencias que es muy posible que ocurran ese tipo de sismos, lo que en aquel momento todavía no hemos podido determinar es cada cuánto puede ocurrir eso. Pero desde el peligro sísmico y desde la seguridad, lo que se tendría que hacer es que esa planta, por ejemplo, tenga una capacidad de resistir un movimiento sísmico de 7 grados en la escala de Richter mínimo. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde ya tuve mi primer como que choque con una realidad de que nosotros, a pesar de que estamos ultra especializados, por ahí se podían escuchar otras voces que quizás no tanto, y quizá podían tener una visión un poco, digamos, menos protectora, por decirlo de una manera, y ahí es donde ya empecé a comprender de que había algo que me generaba una alta preocupación, ¿no? Porque actualmente, fíjense, acá está la ubicación de la central nuclear, acá está San Luis, son unos 210 kilómetros en línea recta. Si existiera una reactivación sísmica en ese lugar y esa central no lo pudiera resistir, sería muy complejo, ¿sí? Y para que las tierras en todo este lugar se generen, generalmente la forma en que una sierra, una montaña crezca, a través de actividad sísmica. Entonces, mínimamente se tienen que tomar las precauciones para que eso sea así. Después en informe, en aprovechamiento, en la aprobación del informe ambiental y demás, después todo esto se aprueba y también dentro de la investigación que yo continúo haciendo, como que hay algunos ingenieros que dicen que el núcleo de la planta nuclear está diseñado para resistir magnitudes de 9, el núcleo. Pero bueno, también sabemos que alrededor de la central nuclear hay otros dispositivos que fueron generados en la década del 70 que para poder ser reforzados implicarían una inversión y un movimiento que no siempre se está dispuesto a hacer, ¿sí? Entonces ya como que comencé a percibir una cuestión que me empezó a generar bastante preocupación, porque ustedes, por ejemplo, saben, Fukushima, si bien tuvo problemas con un tsunami vinculado con un terremoto, no fue directamente vinculado con el terremoto en sí, pero sí fueron con situaciones complementarias que ocurrieron. Entonces esto ya también me empezó a llamar bastante la atención, ¿sí? Entonces, ahí pasaría al siguiente ejemplo. Antes pasando por una visualización de que acá está la central nuclear, y la central nuclear está en la parte central de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera una problemática en ese lugar, verdaderamente sería muy complejo, ¿sí? Mínimamente. Entonces, eso ya es algo que a mí me empieza a llamar la atención y hasta el momento de la charla también, como que
me cuestionó cómo hacer en esa situación, ante ese caso, ante ese conocimiento de algo que actualmente está funcionando. Entonces, vamos a seguir con otro ejemplo que generó incidencia también en mi conciencia. Ahí, Emi, preguntan, ¿quién hizo el estudio de impacto ambiental? Pregunta Lucas. Yo no tengo conocimiento cuáles eran las empresas involucradas, primero porque yo en ese caso, 2008, 2009, estaba recién intentando terminar mi tesis doctoral, yo iba como ayudante, y nosotros a su vez éramos contratados de terceros de otra empresa que hacía el servicio de informe de impacto ambiental, ¿no es cierto? Porque esto es algo que se mueve a nivel mundial, porque es una cuestión de energía atómica que se debería regular por leyes internacionales. Entonces, yo no tengo esa información, ¿tá? Bien, bien. Pero sí, para que nos imaginemos esto, son tipo de investigaciones que no interviene una, dos, tres, pero intervienen baterías de científicos, ingenieros, un montón de personas. Además, desde nuestra parte, por ejemplo, nosotros no éramos el único grupo que se dedicaba a estudiar el peligro sísmico. Éramos nosotros de la Universidad Nacional de San Luis y también de la Universidad de Córdoba. Había otro equipo contralor con otro nivel de formación y otro manejo en la especialidad, pero igual estaba trabajando en esa misma línea. Así que imagínense que este tipo de estudios implica un gran movimiento de una masa humana que yo la verdad que no, en esa época ni ahora tampoco sé quién sería como el que hizo el informe, porque es una suma de un montón de conocimientos, de un montón de áreas, muchísimas. Emi, para poder seguir tranquilos al siguiente ejemplo, a tu siguiente experiencia, podemos hacer como una síntesis, a ver si entendimos bien. Ahí había un conflicto entre voces especializadas como la tuya y otras voces no tan especializadas a la hora de decir qué estructura hacía falta para una central nuclear que está ubicada en una zona en la que puede llegar a haber sismos de cierta magnitud, ¿puede ser? Claro, teniendo en cuenta que actualmente no se aprueba más la construcción de nuevas centrales nucleares en estos tipos de ambientes. O sea, actualmente si uno quisiera hacer una construcción de una central nuclear en toda esta zona de serranía, no podría. O sea que no solo es así, sino que además hay que ser muy fino si uno quisiera jugarse con la posibilidad de dejarla ahí para saber bien de que si existe un sismo y puede ser de 7, cada cuánto puede ocurrir. Ahí depende cómo se enfoque, cuál es el abordaje precautorio de las partes que llevan a tomar la decisión de relicenciar, hay que ver cuáles son los parámetros que se ponen en la balanza, ¿no? Bien, bien. Entonces tenemos una central nuclear a más o menos 500 kilómetros de esta ciudad y que está aprobada y está funcionando y que está en unas condiciones que actualmente no suelen ser aprobadas, digamos, las centrales nucleares. Claro, que si una central nuclear se tendría que volver a construir, con la legislación actual no sería espacio para construir. Bien. Sin embargo, se ha relicenciado. Sin embargo, está relicenciada. Bien, bien. Y para que se relicencie, se tendría que chequear que verdaderamente los componentes críticas que forman parte de esa central nuclear tengan una resistencia a una posibilidad de sismo de magnitud 7, por ejemplo. Que también otra cosa que yo en aquella época, imagínense que yo ayudaba dentro de ese estudio, yo tampoco pasó por mí el texto final de qué era lo que se expresaba en ese informe. Pero sí transité toda la vivencia, toda la descripción, todo el tema de las muestras, todo el tema de las evidencias y demás. Bien, bien, bien. Bueno, genial. Ahí creo que ha quedado bastante claro, Emis. Continúa. Bien. Entonces, ahí otro ejemplo de otro servicio que como expertos invitan al grupo donde yo formaba parte a estudiar, que por ejemplo es la mina El Pachón en San Juan,
que actualmente, por todo el tema de lo que es movimientos de la Secretaría de Minería de la Nación, en unas reuniones que también acompañé a la RAIS como experto para poder comprender un poco cuál era la visión sobre el tema de lo que es el futuro de la minería en Argentina, uno de los puntos que se mencionan actualmente es el pachón. Entonces eso también me hizo traer este recuerdo de que nos contrataron para dar también una visión sobre el tema de cómo serían los sismos en ese lugar para poder hacer un dique de cola, ¿sí? Que ese dique de cola lo que hace es reservar toda una serie de fluidos líquidos que se mueven en una mina por procesamientos, ¿sí? Entonces, acá tengo una primera imagen en donde más o menos se ve una vista satelital de lo que es la zona de Pachón. Esto sería algo similar a un dique de cola, y hay algunas reservas que son naturales y otras que ya empiezan a ser en relación a movimientos de esa mina. En aquella época también, 2010, 2011, todo esto se hace por vuelos y demás. Ahora les voy a mostrar qué es lo que implica un dique de cola. Por ejemplo, en este caso es el dique de cola vinculado con la lumbrera en Catamarca. Fíjense, acá está todo el movimiento de la extracción minera, y esto está asociado con procesamientos que ocurren en la planta, que en vez de liberar estas aguas que tienen cierto grado de contaminación, quedan en ese lugar decantando, o también se llaman colas de relave. En este caso, fíjense, da una foto en un lugar, en una mina, cómo se ve un dique de cola con una coloración que está vinculada a las partículas que están en suspensión ahí. Depende de la mina, son los componentes químicos que tiene. Y en este caso, una muestra de cómo se produce o cómo se construye un dique de cola, y que para hacer esta construcción de dique de cola en un lugar de actividad sísmica, por supuesto tenemos que saber qué tipo de sismos se generan en ese lugar, con qué intensidad, con qué fuerza, con qué magnitud, para poder hacer los cálculos ingenieriles necesarios para que esa estructura, que va a guardar una serie de materiales contaminantes, ante un posible sismo de una magnitud X que los expertos encuentren, pueda resistir. ¿Está bien? Bueno, ahí nuevamente me encontré con esta cuestión de que hay como que no es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, no sé, en otra obra de escala, pero con la complicación de que si acá no invertimos los fondos necesarios para hacer este tipo de estructuras resistentes, pueden costar cosas que no es que una casa se asienta y se rompe, cuando no usan material, no usa cemento en su totalidad, si es que se habla de casa de cemento, sino que cuando este tipo de cosas se rompen, generan una complicación muy, 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 muy compleja para todo el entorno en donde corre este tipo de residuos. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, se entreveía de que se pedía que se bajen los números. Por ejemplo, si uno va y estudia y dice, sí, no, acá la verdad que también estamos en una zona donde crece la montaña actualmente, no tanto como en el frente, en la precordillera, pero sí en la cordillera, y también hay evidencias de sismo mínimo de 7, y que hay que hacer un refuerzo para esa estructura, o esa estructura tiene que estar diseñada para que sea mínimo, resistir mínimamente un sismo de 7, y eso también implica inversión, dinero. ¿Y qué pasa si este tipo de diques no se estudia bien, no se prevé bien y no se hace con conciencia? Bueno, lo que puede llegar a pasar es algo como este estilo, que ya ocurrió en Brumadinho, en Minas Gerais, vinculado con la compañía Vale Río 12, y encima que ocurrió dos veces, en el 2015 y en el 2019, en donde una presa, que es un dique de cola, se rompió, y principalmente en el 2019 dejó una herida abierta a 40.000 habitantes. El barro contaminado enterró una equivalencia a 300 campos de fútbol y causó la muerte de 270 personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, perdón, rescato también lo que menciona una profesora concejal que continuaba viviendo en la casa que compartía con su hijo, un ingeniero recién graduado que cumplía su sueño de trabajar en la mayor empresa minera brasilera, y murió con esa misma situación. Un ingeniero recién graduado y trabajando en ese mismo lugar. Entonces,
fíjense como algo que sí o no se desencadena con conciencia, o en el proceso de generación no hay una verdadera conciencia y no hay una verdadera ética, esto que en un futuro puede llegar a ser Pachón, fíjense cómo se conecta todo con los cauces que vienen por aquí, y el primer lugar que impacta es Calingasta. Y si yo me voy un poco más atrás, dentro de un alejamiento, Pachón, Calingasta, y la siguiente instancia que tengo, fíjense, Mirapachón viene por acá, Calingasta, y la siguiente en donde impacta, si eso llegara a ocurrir, que esperemos que no, justamente por eso estamos tratando de generar estas conciencias, eso que se puede romper acá, repercute en San Juan. Algo que actualmente, desde la Secretaría de Minería de la Nación, ya han señalado que van a tratar de reactivar la mina del Pachón. Entonces, son cosas que, y acá empiezo ya a subrayar cosas de interés, que ya no pasa por una cuestión de un científico, de un ingeniero, de un dueño de una minera, sino que ya empieza a formar parte una visión de acompañamiento que es la más trascendental, que son todas las personas que están viviendo, en este caso en San Juan, en la ciudad de San Juan, que fíjense cómo van a terminar afectados por algo que puede dar a ocurrir aquí. Entonces, tenemos que empezar a ver quiénes son los actores y partícipes en todos los niveles de estas situaciones y en las tomas de decisiones. ¿Está bien? Entonces, si se entendió acá, este sería como el segundo ejemplo que a mí me genera preocupación, me hace comprender desde la parte interna de que, así como un albañil por ahí decide no ponerle tanto cemento a una casa para poder guardarse esa bolsa de cemento que no le puso, eso que pasa en pequeña escala también puede ocurrir a otra escala. Entonces tenemos que ser conscientes. Y que el albañil ponga la cantidad de cemento que necesita poner para que la casa sea fuerte, si es que hablamos de casa de cemento, porque podemos hablar de otro tipo de casa, para que el albañil ponga esa cantidad, también tiene que haber alguien que acompañe ese proceso del albañil, que generalmente es un maestro mayor de obra, o el arquitecto, o el propietario de la casa. Entonces, digamos, son todos seres que análogamente a otra escala, sociedad, entes contralores, entes que controlan dentro del país, es necesario que funcionen para que estas cosas disminuyan la probabilidad que ocurran, ¿sí? Entonces, este sería el segundo ejemplo que me generó alta movilización en relación a esto del conocimiento que generamos como científicos, y después algo tan importante que es como tratar de cuidar vidas y llevarlo a la práctica. Del dicho al hecho hay mucho trecho, por más que uno luche contra ese tipo de cuestiones, o sea, lucha para que ese conocimiento llegue a la sociedad o a la información. Llegue a la sociedad esa información. ¿Está bien? Entonces este sería el segundo ejemplo, y ahora estaría pasando al tercero. Genial, Emi, antes de que sigas, yo de vuelta. Entonces, en este proceso en el que ustedes estaban tratando de ver qué estructura del dique tenía que estar presente para prevenir cualquier evento de sismo, en ese proceso había voluntades que lo que querían era torcer valores científicos para que no tuviera que haber una inversión en infraestructura tan grande, digamos, y va por ahí. Es eso generalmente lo que ocurre. Te aclaro, ese dique todavía no está construido, porque generalmente todos estos estudios se hacen previamente para empezar a proyectar y dimensionar cómo van a ser las cosas. O sea, actualmente ese dique, en teoría, que yo sepa, no debería estar construido. Pero sí, la vivencia interna en lo que sería el backstage o el trasfondo de eso, era como ese comentario, es decir, che, mira, y están más altas los valores de actividad sísmica, no se pueden bajar para que sea, porque sea así, si bueno, yo tengo que hacer una estructura que resista un sismo de 7, la inversión que tiene que ser, por ejemplo, simbólicamente, en cemento, por decirlo como algo que creo que me va a darle más refuerzo, va a ser mayor. Yo ya empecé a comprender que habían esas cuestiones, y también no siendo un actor principal, digamos, porque yo no era, el informe no estaba a mi nombre, ni siquiera yo lo sellaba y lo firmaba y lo entregaba, sino que yo era ayudante de todo ese proceso que estaba ocurriendo ahí. Y cuando
Se cortó Juan. Bueno, mientras Juan retoma con la pregunta, voy a continuar con la exposición. Porque quería también contar un poco cuál es la situación actual, por ejemplo, de un caso como este, que es la rotura de un dique de cola. Entonces, en este año, se dice que trajo alivio para las familias, porque los 16 funcionarios fueron acusados de homicidio doloso y crímenes ambientales. Hay toda una lista de personas que están acusadas por esta situación. Pero los fiscales ya mostraban que las empresas sabían que la mina funcionaba en una situación inaceptable de seguridad, poniendo en riesgo la vida de sus empleados. Entonces, fíjense cómo esta es una cuestión que no solamente depende de la información de un científico, ni del que la pide, ni el que la escribe en un informe, ni el que la asimila, sino empezamos a ver que es mucho más compleja esto. Actualmente, por ejemplo, en 3 puntos de recolección de muestras, dentro de lo que es el río, de Río 12, que es el río, la cuenca que está asociada a esta ruptura de un dique, el resultado fue el mismo: la calidad de agua es pésima y apenas es apta para navegación. De acuerdo con el informe, fueron encontrados metales pesados, hierro, magnesio y cobre en niveles superiores a los límites previstos en la legislación. Otra cosa que me interesó destacar de esta situación, de este caso que es tan problemático, es decir, bueno, a ver, ¿y cómo estos posibles problemas se pueden enfrentar? Bueno, en este caso, Wagner Diniz perdió a su nuera, que estaba embarazada, y lo que él decidió hacer es que con el dinero hacer que le pagó la empresa por esto, que intentar pagar vidas y demás, que no. Hizo una catarsis escribiendo libros y dando charlas para concientizar a la población sobre los riesgos de la actividad minera. Y él también señala que el modelo extractivista crea una dependencia que convierte a la empresa en dueña de todo por el poder que adquiere, y que la ciudad, en ese caso de Brumadinho, tiene condiciones de hacer algo diferente. Perdón. Entonces, otra cosa que señala, que Brumadinho podrá levantarse, pero no hay dinero que pague las pérdidas que se han tenido, ¿no? Y la ciudad tiene condiciones para hacer algo diferente, solo que necesita de voluntad política y responsabilidad. Acá de vuelta se señala a uno de los partícipes de esta situación, que se señala como voluntad política, además de las mineras y demás, pero siempre hay una parte que está faltando y que es la parte de la sociedad, que esa es otra cosa que más adelante voy a profundizar sobre ese tema. Entonces, así, ahora antes de pasar al otro ejemplo, no sé si está Juan por ahí, ¿querés charlar algo más o querés señalar algún tema? Parece que No, Juan tuvo un problema ahí con internet, así que seguí, Emi, tranquilo. Salvo que alguien tenga alguna pregunta y puede levantar la manito o lo puede dejar por el chat, alguna consulta. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí. Sí, se me había cortado, pero ahí estamos, seguimos. Va bien, Emi, joya. Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a otro ejemplo, el tercer ejemplo, que en mi caso y en mi situación evolutiva dentro de la universidad, como que termina de generar también una divisoria de aguas. Y es que ahí en ese caso, que ya sí es un poco más fino, porque me toca a mí tratar, me convocan a mí para hacer este informe. Esto es una vista aérea de la zona del dique de la Estrechura en Estancia Grande, aquí en San Luis, es un ejemplo bien local, en donde básicamente contratan al grupo del cual yo pertenecía para hacer un estudio de calidad de rocas. Fíjense, en este caso, por este camino uno viene del Potrero, por este caso cruza por aquí y se va para lo que es Estancia Grande. Entonces, actualmente acá es donde está el dique. Eso en el 2011 fue cuando ocurrió esta contratación. Ahí sí, yo soy el que hace el estudio, particularmente va al campo, no solo a este dique, sino al dique
Berta Vidal de Batini, que es el que está más arriba en la cuenca. Entonces, cuando empiezo a hacer estudio de esto, empiezo a hacer estudio de la calidad de la calidad de la roca es aceptable, tiene buena calidad. Además, lo que sí observo de que a lo largo de la cuenca, fíjense esto que está acá, estos son todos niveles de loess, que básicamente es como, si uno va a poner agua acá alrededor, es como si yo pusiera agua alrededor de un pan de azúcar, o de un cubito de azúcar. Si yo pongo agua alrededor de un cubito de azúcar, lo más probable es que a lo largo del tiempo esto se vaya cayendo, porque no tiene ningún tipo de sustento. Es un material que es limo, arcilla, son partículas muy finas. Todos estos bancos de loess se han formado hace millones de años por polvos que vienen, por ejemplo, del Sahara, que vienen de la cordillera, o sea que son polvos muy volátiles. Y estas generalmente suelen ser barrancos o paredes que son muy características en San Luis, que tienen 2, 3, 5 metros de altura. Entonces, yo además de hacer el informe y decir, mire, acá la roca está muy bien de calidad, se puede poner un dique, o un cierre, digamos, se puede poner, yo también informé que esto que estaba acá iba a colapsar, y iba a ocurrir un proceso que ha ocurrido en otros diques acá en San Luis, que ya está recontra estudiado, recontra fundamentado, que técnicamente se denominan la colmatación y la eutrofización de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que si estos materiales se van moviendo al lugar donde están y empiezan a ponerse en la parte del fondo del dique, el dique pierde capacidad, se llena de sedimentos, eso se llama colmatación. Y la eutrofización significa que esto que están acá, que son suelos, que tienen nutrientes, que tienen materia orgánica, cuando se desarman y se forman parte del agua, empiezan a darle una cantidad de nutrientes que empiezan a generar el desarrollo de algas que consumen el oxígeno del agua, haciéndole disminuir su calidad como agua de uso potable. Entonces, señalé esas cuestiones, sumé además que en toda esta zona era una zona que se tornaba de humedales, en donde había una gran cantidad de faunas, y que también un científico de la Universidad Nacional de San Luis, un geólogo, había definido una columna estratigráfica, que la columna estratigráfica básicamente es un perfil, una pared de roca, en donde uno define cosas que son características del lugar. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Pasó esto. Está el dique ahí. ¿Y qué fue lo que pasó más finalmente? Bueno, justo en esa época se muere mi padre y yo estoy en el intermedio de presentar este informe. Cuando yo lo presento en forma no presencial, porque estaba en Mendoza acompañando a mi padre en terapia intensiva, la empresa lo que pide es que ese informe que yo elevo, en donde después de un tiempo yo también puedo hacer mi mea culpa y darme cuenta de que ahí tendría que haber actuado de otra manera más constructiva. Pero yo lo que hice es mi recomendación de no hacer ese dique en ese lugar. Y si se hacía, lo que yo no dije en ese informe, que de hacer, yo creo que lo hice, pero tengo que buscarlo de vuelta y repasar. Lo último que repasé no lo decía. Tendría que haber dicho que se podrían tomar otro tipo de cierre en esa presa, conociendo cuáles son las problemáticas que hay, para que de un tiempo en tiempo, cuando ese dique se llene de sedimento o como pierda capacidad de oxigenación por las algas que viven, puedan vaciarse, limpiarse y hacerlo de vuelta, que es algo, por ejemplo, que ocurre con el dique de Cruz de Piedra, algo que ocurre con el dique de Potrero de los Funes, algo que ocurre con todos los diques. Bueno, en vez de aceptar esos señalamientos, de decir, bueno, sí, la verdad que acá hay alguien que está señalando una problemática, vemos cómo se puede hacer, pidieron que esa información la pusieran en un anexo, que no la pusieron en forma directa. De vuelta, como yo no estuve directamente en la entrega, eso que sí está firmado por mí, pero no estuve en la entrega, ese como colocación en anexo se presentó, entonces se presentó el informe completo, pero por supuesto ya sabemos qué fue lo que más probablemente llegó a la mesa de decisiones, ¿está bien? Entonces, con la gran complejidad de la muerte de mi padre en ese momento, y que en un momento cuando yo fui a pedir explicaciones a mi jefe, le pregunté, mira, ¿qué pasa con esto? Yo, dentro de lo que es mi ética profesional, para mí esto es una cuestión importante que sea de alguna manera valorada o puesta en consideración, y la respuesta que yo recibí es que a mí me habían contratado para estudiar la calidad de la roca. Ahí sí que esa respuesta terminó de lapidar mi esperanza y mi vinculación más profunda con el entorno universitario, que era mi papá científico en esa época. Entonces eso como que me llevó a, además de toda otra serie de problemáticas, como señalaba al principio, que veía,
y que estaban, y que era difícil que los colegas la estén viendo, la compartan, eso como que terminó de lapidar mi capacidad de poder transitar por el ambiente universitario hasta ese momento como estaba planteado. Entonces, ese sería el tercer ejemplo, y ahora ya pasaríamos a una parte un poco conclusiva de la charla. Pero bueno, básicamente acá, como cierre de esta parte de este ejemplo, fíjense que está el dique de la estrechura, que tiene una coloración un poco más fresca, por decirlo en comillas, que el dique Cruz de Piedra, que ya está bastante colmatado, eutrofizado, y acá está el dique del Potrero de los Funes. Y también es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque en la visión de San Luis hay la visión de construir un montón de diques. Qué interesante, es una cuestión interesante la construcción de diques, porque hay muchos textos que se tratan que el mantener los espacios hace que esa agua se reproduzca y también todos los ciclos alrededor sean muy saludables. Pero bueno, en este caso en San Luis tendríamos que estar teniendo en cuenta esta problemática que ya fue señalada por científicos anteriormente y tendría que ser puesta en valor y tomada en cuenta por los próximos diseños de diques. Entonces, así ya un poco cerrando esta historia, vuelvo con lo que desencadené con este artículo de la CNN en Chile, y por ejemplo, otra cosa que rescato de eso es que mientras ellos están haciendo esa investigación para hacer ese documental, se dieron cuenta de que el tema de las universidades es un tabú, este tema de lo que estamos hablando, del conocimiento, de las publicaciones y demás, y que se relaciona con la forma en que se desarrolla la carrera docente y de investigación. Todo sostenido sobre una base, acá para mí es un poco amarillista, pero bueno, puede ser que sea así, todavía en ese sentido yo soy quizá un poco inocente, pero dice, este artículo dice, todo sostenido en base a secretos, acoso, abusos, contactos, en vez de méritos. Bueno, en relación a esto de méritos, verdaderamente eso sí yo puedo constatar de que muchas veces se mueven más cuestiones por contactos que por méritos. Asimismo, comprendimos que el lucro se construye con pequeños actos de hipocresía sistemática que realizan las mismas personas que componen la academia. Existe una complicidad pasiva. Hay comodidad dentro de un sistema que no le gusta a nadie, pero no hay personas en particular que activamente tengan un rol de detrimento a la universidad. Es más banal y es el resultado de pequeñas decisiones de muchas personas que en conjunto nadie se hace cargo. ¿Por qué? Es algo que intentamos problematizar en la serie, señala este artículo, porque sostenemos sistemas que nos oprimen y hay alternativas reales de construir otros modelos de creación del conocimiento, que es un poco lo que hablaba el título de la charla. Y acá un poco los quiero dejar con un video bien corto, espero que se pueda ver, que está vinculado con la serie y los personajes que han formado parte de la información que nutre a este pequeño serie que retrata esta situación. Emi, ¿tiene audio? Tiene audio. Porque si tiene audio te lo tiene que habilitar Bernie, o bien tenés que, si ya está habilitado, tenés que poner para que se escuche el audio. Si querés probamos, pero creo que en principio no está activado. Bien. A ver, ¿dónde está esa opción que no la conocía? Igual tiene subtítulos también, ¿eh? Bueno, pero bueno, tal como quieran. Estoy buscando, pero... No, me parece que el Emi la tiene que poner desde la función compartir, en algún botón que diga compartir audio. ¿Quieren que hagamos el tema de compartir, que yo tengo que habilitar el sonido? Claro, dale, dale. No la veo la opción. Fíjate en torno Ahí está, a la... Share Computer Sound Data. Vamos a vuelta entonces. Bien. Para tu evaluación. Perdón.
Se escucha con mucho ruido, Emi, ¿eh? Emi. No se escucha muy bien, Emi. ¿Me escuchás, Emi? A ver. Emi, ¿escuchás? Bueno, ahí estamos esperando a ver si Emi nos escucha. Está Disculpen, está conectado, pero no sé qué ha pasado. Ah, bien, le ha bajado el volumen, me parece. Bueno, Sí, podemos estoy leerlo. escuchando, solamente que le saqué el sonido para que no hubiera ese problema, ya hacemos con subtítulos y si no, después cada uno lo puede ver en su lugar tranquilamente, no hay problema. Dale, Dale. dale, dale. Emi, se tilda bastante, ¿eh? ¿Querés que lo dejemos para verlo Sí, sí, después? Ah, perfecto. era eso nomás. No, igual yo lo vi muy pausado. No sé si habrá sido mi conexión, pero yo lo vi completamente pausado al video. No lo pude ver casi. Bueno, ahí compartimos después el link para que cada uno lo pueda ver tranquilo, ¿sí? Ahí Ignacio lo compartió por el chat para quienes lo quieran guardar y ver después. Joya. Bien, ahora me gustaría saber dónde están las herramientas, porque se me fueron. ¿Te puedo ayudar, Emi? Sí, no está funcionando. Em, Ahí está. Ahí paró algo, pero el tema de las herramientas se me perdieron para pasar a la siguiente diapo. mira. ¿Y no hay ninguna barra por ahí que veas? A ver. Capaz tenés que... Si está en pantalla completa, poné escape. Sí, pero tampoco fue. ¿Querés que saque la opción de acá de compartir, que no pueda compartir? A ver si lo sacamos. Dale, ¿Que no y puedo compartir que... video? No, pantalla y y después lo activo de nuevo. A ver. Claro, reiniciamos tu función de compartir pantalla. Dale. Disculpen por estos problemitas técnicos. Bueno, vayan anotando, gente, preguntas, reflexiones para... Ahí pudiste, ¿no? Ahí pude. Perfecto. Genial. ¿Me compartís vos? Sí, ahí voy. Dale, gracias. Ahí está, ¿eh? Ajá. Se supone que ahí estamos viendo, ahí estamos. Bien. Bueno. Entonces, después te veo, la pregunta que desencadena es que si hay alternativas reales de construir otros modelos de creación de conocimiento
Y yo le agrego de sociedad, porque en realidad decir que solamente conocimiento es una parte de la situación, ¿sí? Dentro de lo que se presentaba en el título de la charla, es decir, ¿qué hacemos? O luchar contra la metástasis. Mientras buscaba esta imagen encontré justo esta oración que dice acá abajo: la secuenciación de la metástasis abre la puerta al reciclaje de... Perdón. De la innovación, que me pareció interesante destacarlo, porque básicamente, en otras palabras, sería que si yo comprendo cómo es que está funcionando la metástasis, ya sea en el cuerpo humano o en un entorno, puedo abordar mejor esta situación. ¿Tá? La otra opción es decir, o trabajamos con un caballo de Troya, ¿no? Con esta simbología de que el caballo de Troya fue como un elemento que se utilizó para introducir en un ámbito que no era propicio, introducir un grupo de personas que ayudaron a que otra posibilidad fuera propicia, ¿sí? Entonces, ¿qué sería otra opción esta? Como que, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a nuestros colegas que están dentro de la universidad, que están viendo este tipo de situaciones y por una serie de contextos no están pudiendo hacer nada, le damos apoyo para que puedan generar las bases para hacer algo diferente. Bueno, no sé, o quizás hacemos eso, es otra posibilidad. Y cuando digo colegas, no me refiero a colegas de profesionales, me refiero a personas que están en otra situación, que están en una problemática y verdaderamente puede llegar a ser compleja. Y bueno, hay gente que está ahí no sintiéndose muy cómoda, pero tampoco sintiéndose, sabiendo qué hacer, y otra gente que quizá ya se despreocupó, ¿no? Pero bueno. O la otra opción que planteamos era, ¿qué hacemos? Nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y entonces, por ejemplo, acá la tenemos a la carita alegre de Mary Lou Cook, que es una oradora motivacional, pacifista, educadora y escritora, que dice: para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgo, romper las reglas, equivocarse y divertirse. De mi experiencia, que ya justamente en marzo de este año van a ser 5 años que salí de la universidad, lo que yo en este momento, después de haber transitado y haber transmutado mucho de lo que yo vi en estos lugares, mucho de lo que yo transité, muchas de mis expectativas, mucha de mi inocencia, mi recomendación actual para aquellos colegas humanos que están dentro de estos contextos, ya sea de toma de decisiones, científicos y demás, es que en realidad creo que no es necesario ser una sola forma, no es o esto o lo otro, sino que necesitamos hacer todas. Y que digo así, todas, porque va a haber gente que va a tener la fuerza para trabajar con la razón en sí y luchar con la metástasis frente a frente. Va a haber gente que ya está adentro, preparada con la conciencia para empezar a activar otras cuestiones. Y va a haber gente que va a tener más la posibilidad de desarrollar nuevos caminos. En mi caso, yo opté por nuevos caminos. Yo, en mi época, hace 5 años atrás, cuando yo hablaba esto con las personas, nadie vino y me dijo: che, Emilio, mirá, aguantemos que se pueda hacer algo diferente. Y si alguien me lo dijo, verdaderamente no vi una esencia interna como para que eso pudiera llegar a ocurrir. O si no, también puede ser que yo necesitaba irme a esos nuevos caminos para ver otras cuestiones para que me ayude a traer claridad. Y también cómo hacemos esto para generar y aplicar todas estas cuestiones. Entonces, hace bien poquito me encontré con esto, que cómo sería el cómo. Y acá Víctor Frank dice que quien encuentra sentido puede soportarlo todo. Y es una sabiduría que él desarrolla después de pasar en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esto me refiero también no es hablar sobre la filosofía del opresor o del oprimido y de soportarlo. Cuando yo hago referencia a este tipo de cuestiones o a esta frase, a mí lo que me retoma es decir, bueno, hay gente que seguramente va a encontrar el sentido de luchar contra la metástasis. Hay gente que le va a encontrar el sentido a ayudar y darle apoyo a esos seres que están adentro de sistemas que están complejizados, por decirlo de una forma sutil, para que encuentren la forma de activar y cambiarlo desde adentro. Y también tenemos que encontrar gente, o va a haber gente que va a estar motivada, o que va a encontrar ese sentido al generar nuevos caminos. Y seguramente todas estas opciones, todas estas posibilidades nos van a llevar
a que entre todos, y no solamente los científicos, y no solamente los políticos, sino también nosotros, que somos parte de la sociedad, empecemos a hacer un cambio sobre estas cuestiones que están ocurriendo, que como hemos visto, según esto que estamos charlando, es una suma de situaciones que están pasando, no solamente un actor principal que tiene la culpa. Entonces, sigo motivado por esto que nos dice Víctor Frank, y por ejemplo dice, la vida nunca es insoportable debido a las circunstancias, sino debido a la falta de sentido y significado. Cuestionar el sentido de la vida es la expresión más verdadera de lo que es ser humanos. Todo le puede ser despojado al ser humano, menos su capacidad de elegir una actitud dada ciertas circunstancias y elegir el propio camino. Y acá me emociono un poco porque verdaderamente creo que esta es la que más me atañe a mí, y que dice que cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos hemos desafiado a cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, verdaderamente también para mí esta charla es muy curadora y es muy necesaria porque ya cumple con 5 años de ver este tipo de cuestiones y tratar de encontrarle respuestas. Y creo que también otra frase que no había puesto más adelante sobre el caso de Brumadinho, que este señor que perdió a su nuera y a su nieto, decía que su lema era tratar de cambiar esa rabia por un abordaje constructivo, por un abordaje que cambie las cuestiones. Así que a veces, como en esta charla, como en esta última diapo, como para cerrar este tema de la presentación y pasar a otra instancia, a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Muchas gracias por compartir, por escuchar, espero que sirva y que continúe sirviendo para aquellas personas que necesitan seguir profundizando. Y vamos a renovar los sentidos, como dice este filósofo, a renovar la esperanza por un mundo mejor desde aportes y visiones constructivas e integrativas. Así que esta sería la última diapo de esta presentación y espero que pueda servir justamente para tomar la seguridad de un proceso que se desencadenó, tuvo su procesamiento de 5 años y en este momento de alguna manera está brindando algún tipo de fruto que para mí el mayor significado es poder compartirlo y que en base a esos pequeños también, a esas pequeñas experiencias podamos sumar acciones para generar un cambio entre todos, ¿sí? Buena onda, muchísimas gracias, Emi. Muchas gracias. Ahí en el chat están explotando los agradecimientos, los comentarios de felicitaciones para vos. La verdad fue re linda la charla, muy fuerte también. Vamos a pasar a un momento de intercambio como estamos haciendo en todas las charlas, que también es sumamente enriquecedor, y animamos a que se animen a hacer reflexiones, a compartir, a preguntar también, y vamos a tomar ahora los comentarios que se habían estado dando en el chat. Ahí José, bueno, José, no sé si querés prender el micrófono y comentarlo vos, y si no, yo los puedo leer. Lo que te pido que si no estoy encontrando dónde está la salida de la presentación aquí, si me la sacan ustedes, Dale, así sentimos un poco más de presencias. Dale, ahí la saco a ver. Vale. José, ¿estás ahí? Hola, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Sí, no, yo había hecho esos comentarios, por ejemplo, bueno, mi profesión es informático y también hice algo de la universidad, lo que es ahora acuicultura, entonces algo de algas vi, después vi unos comentarios que lo que habló en la represa esa de San Luis, que está teniendo problemas, también yo había leído un artículo que, por ejemplo, se estaba empezando a contaminar también con el tema de alga, una cosa así, por el dique San Roque, y después porque a mí me interesaba mucho con lo que sabe por el tema, por ejemplo, había visto, por ejemplo, yo qué sé, si llega a tener algún día un riesgo nuclear, lo que es el centro de embalse, que lo que decían creo que era 350 de radio, lo que es el tema de contaminación a la redonda.
pero no era lo mismo como Fukushima u otros lugares porque tiene su estructura de hormigón y está un poco más aislado que en el caso de Japón, que está en pleno mar y está lleno de población alrededor. Y también había leído con alguien que estaba, por ejemplo, no sé si era un isótopo o algo que había en un central en Bariloche, que sí llegaba, los que vivían pegados cerca de ahí tenían radiación de cáncer. Eso sí me habían dicho y después también de, yo qué sé, cuestiones políticas o cuestiones de proyecciones de nuevos lugares que iban a poner, aparte de Atocha 2, que es otra que está cerca de Zárate, en otros lugares que estaban viendo que tenía, digamos, un frente de freno que era, creo que era cerca de Río Negro, por la costa, uno en Formosa y otro más, no sé si era en Chubut, una cosa así me dijeron. Y después el otro, no sé qué escribí abajo, que quería saber, a ver en el chat, no me acuerdo qué otra cosa puse. A ver, ahí te digo, ¿qué más? Hablaste de las algas y de la radiación. Dijiste, digamos que Latinoamérica es como África en el extractivismo Ah, sí, sí, por eso, exactamente, digamos, la organización de la Argentina, cuando se lo sacó la industria, Realiza. Ujú. se desindustrializó, perdón la palabra. Y después a nivel global, digamos, lamentablemente los países del tercer mundo son los de materia prima, por lo general, y son como una africanización en el tema de nuestros recursos. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo sueños de irme a vivir en un lugar más seguro, o yo me vine pensando que era una gran ciudad, capital y todo esto, que llama mucho la atención, tiene un modelo de sociedad distinto, pero que después con los años vos ves y vas perdiendo o te vas sacando, digamos, el arraigo que llevas viviendo, digamos, en otros lugares distintos de Argentina, de punta a punta, a otro nivel totalmente distinto. Y entonces, si vos querés escapar de la soja, te tenés que ir a la montaña o querés algo más lugar y tenés el problema, el tema del arco minero. O sea, tenés a la izquierda de la Argentina, tenés el mapa del arco minero, o sea, te mata contaminación, y tenés el otro de la derecha que te mata con la soja o más con las inundaciones y con sus cuestiones políticas que tienen que ver con el hacinamiento y es de la concentración económica en el este de la Argentina. O sea, no hay un desarrollo ni parejo y tenés los inconvenientes de una y otra. O sea, no te dejan ni salvarte. Por ejemplo, digo la parte este, porque es la parte de la llanura, la parte también esto del tema del negocio del agro, que no era como antes, sino que ahora es el tema de la sojización, el transgénico y lo demás, que hay problemas importantes, muy, muy grandes, que inclusive afecta a provincias como, yo qué sé, San Luis, La Pampa, y hasta lugares del norte que antes no había y que no se hacía el tema esto de destruir los bosques nativos, eso y se ve, yo te digo, yo me crié en un lugar donde estaba Monsanto y todo era un lugar que es de Salta, que está en la parte de llanura y que tenía un clima selvático y tenía un clima espectacular de cosas, que es una capital de poroto, pero tiene una capital de soja importante. Están todos los laboratorios ahí y después la mayoría o vive del Estado, tiene pocas plantas y después algunos del campo se van de ahí, se van a la gran ciudad o se vienen para Córdoba, se vienen a Buenos Aires, como la mayoría del norte. Y eso es también varios problemas que se van generando con modelos de sociedad, modelo económico y políticos que ya no sirven más o que ya llega a un punto que toca todos las formas de vida y de cuestionamientos que vivimos, porque nos toca a todos y en todo sentido. O sea, la parte José, social, si le la podés dar parte... un cierre a tu comentario, genial. No, Disculpa. yo quería saber el tema, o sea, yo te digo, me siento muy agraciado por haber recibido los minutos de tu charla y te quiero agradecer un montón por la formación y por los datos que nos estás dando.
Yo lo otro era más para agregar información y para hacer, no sé, preguntas del tema de la situación de los diques o eso, si eso en otras partes del país ya también se está viendo, aparte de San Luis, el tema esto que hablaste de los pozos, de las caídas que se van generando, eso sí, también se está viendo en otras provincias. Particularmente a procesos que yo los referí técnicamente como eutrofización y colmatación, yo tengo conocimiento de los diques que tienen acá en San Luis lugar, porque son las características geológicas del lugar, hace que ocurra eso, ¿no? Que se llenen de sedimentos y empiecen a crecer algas, porque esos sedimentos con los cuales se llenan tienen mucha materia orgánica que hace que se proliferen estas algas y se consuman todo el oxígeno de las aguas, disminuyendo su calidad. Esto no solamente ocurre por una cantidad de nitrógeno y demás elementos naturales en los suelos, sino también por toda una serie de aditivos que se le agregan en todo el sistema que terminan cayendo en los espejos de agua. Y eso, donde sean condiciones más o menos similares, va a haber, por eso en San Roque, en Córdoba hay cuestiones similares y demás, con mayor o menor expresión de acuerdo a la cantidad de nutrientes que esos seres tengan en ese lugar. Cuando me refiero a nutrientes, ¿qué quiere decir? Desde químicos por el tema de agroquímicos, o por el tema de efluentes de casas que llegan a los espejos de agua, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es que tengo conocimiento sobre lo que está ocurriendo en los diques aquí en San Luis, que no es algo que sea nuevo, ni es algo que tiene que ver con ninguna cuestión nueva que esté ocurriendo, pero sino que es algo que ocurre naturalmente, porque si vos frenás un poco de agua en un lugar, le generás un charco y no tiene oxigenación, el agua se pudre, es básico. Eso ocurre en pequeña escala en un charquito en la fondo de tu casa, o ocurre con un gran volumen de agua como en otros lugares, como en estos contextos, ¿sí? Voy a poner el cargador a la compu que se me está descargando. Dale, tranqui, Emi. ¿Alguien más ahí? Bueno, gracias, José. ¿Alguien más quiere aportar algo? Estaría buenísimo. Si no, yo tengo algo ahí para preguntar. Hay un comentario de Guni, dice, cuando el riesgo y las incertidumbres son altas, como los ejemplos que vivió Emilio, se da la opción de la ciencia con la gente, ciencia posnormal y no ciencia normal, que es la que está legitimando el extractivismo. Es un comentario. Y después, una más, Emilio, y ahí podés ir con las dos. Y dice, Mariela, muchas gracias, Emilio. Me pregunto cuáles son las posibilidades de que la población tenga acceso a los informes que se realizan y cuál crees que es el rol de las universidades y la ciencia en estos intercambios. Vamos con la primera, que si no me fui el hilo. Recordamos un poquito la primera, un poquito, Sí. el solo inicio. Sí. Para que se me fue. Sí, la posciencia, ya está, ya me acordé. Sí. Bueno, con respecto a eso, es muy interesante. Yo, por ejemplo, desde ese abordaje, no lo tenía ahora. Sí, lo que venía viendo allá por la época del 2015, de que había mucho movimiento con un montón de científicos que se ponían a señalar verdades y tenían unas suertes medias complejas, que no solamente estaba ocurriendo en aquella época, sino que actualmente también está ocurriendo. Entonces, es una cuestión que es altamente preocupante para quien quiera tomar cartas sobre el asunto, sobre este tema, ¿no? Eso con respecto al tema, y claramente, yo creo que claramente la forma que esto se puede superar es que una fuerza de la sociedad se sume con el conocimiento técnico despierto, consciente, para que se vayan a puntos que sean, digamos, de talón de Aquiles sobre situaciones que pueden traer grande complejidad y se indaguen, si no es que se puede prever dentro de su proceso, si ya están, tratar de indagar sobre cuáles son los puntos álgidos de esas situaciones para poder aumentar la tranquilidad o la probabilidad de tranquilidad y aumentar la probabilidad de que no pase una catástrofe. Entonces eso sin duda que tiene que ir de la mano con el trabajo de la divulgación y el trabajo conjunto social. Y también con un abordaje constructivista, ¿se entiende? O sea, digamos, creo que la clave aquí es con qué cintura uno aborda el problema y cómo hace referencia a él para que se comprenda que uno lo que quiere hacer es disminuir la probabilidad de que ocurra algo que después tengamos que lamentar.
Eso por un lado, y ahí hablo sobre esta pregunta de estos dos tipos de ciencia, ¿no? La posnormal, que es referente, que la verdad que no le había escuchado con ese término, así que también estoy aprendiendo gracias por esto. Y después la otra que veo es el tema de el acceso a los informes que se realizan y demás, y cuál es el rol de las universidades y de la ciencia en este intercambio. Bueno, mi experiencia dentro de ese contexto es que muchos de estos informes exigen secreto profesional. Entonces, también es una cuestión muy compleja de que estos informes, quienes lo hayan desarrollado, puedan compartir su preocupación sobre esta situación, porque verdaderamente hay una cuestión legal de que por un tiempo o por un cierto periodo de más, esa información está vinculada con un secreto profesional. Yo no soy entendido en el tema hasta qué puntos tiene esto alcance, porque en relación a los secretos profesionales, según lo poco que tengo entendido, es que cuando implica algún tipo de riesgo poblacional y demás, como que las consideraciones son diferentes. Pero yo no soy experto en este tema, ¿está bien? Lo que sí sé son las cláusulas que te llegan de las empresas diciendo que esto está dentro del contexto de secreto profesional, así como también cuando se atiende a una persona, un psicólogo atiende a una persona, hay una cuestión que es secreto profesional y demás, pero yo no estoy al tanto de cuáles son las limitaciones legales, las ampliaciones, cuál es la visión legal fina, y cuál es el rol de las universidades y de la ciencia en esos intercambios. Y bueno, yo creo que en realidad habría que tomar, se tendrían que tomar posturas como universidad. El tema es que sucede como, así, en cosas tan complejas sucede como cuando hay dos personas que se ponen en una casa y dicen, bueno, sí, yo creo que tiene que haber un alero, y hay otra persona que dice, no, no creo que tenga que haber un alero. Y hay veces que de esas dos personas, alguien que tiene la experiencia técnica te está diciendo que tiene que haber un alero, y alguien que no tiene la experiencia técnica te está diciendo, no, yo creo que no. Y hay veces que en esas tomas de decisiones se preponderan dos mismas opiniones, por más que haya una que tenga un peso y una trayectoria de un conocimiento, un reconocimiento a nivel mundial, y sin embargo para sustentar, como hay dos visiones, se apoya en esta. Entonces es una complejidad, pero yo creo que en temas álgidos, como este tipo de cuestiones, una central nuclear que si hay una complicación, no hay un barrio no es una población de 40.000 personas, es una cuestión compleja, me parece que son temas en donde sí habría que ampliar la situación, ¿sí? Y como sociedad nosotros tendremos que decir, miren, a ver, el tema de la energía nuclear, porque sí, según el protocolo de Kioto supuestamente es más verde que otras situaciones, pero la realidad es que hay un montón de evidencia que si eso se rompe, deja de ser verde, digamos, ¿no? Y que también nosotros tenemos que tener la inteligencia suficiente como para poder decir, mira, a ver, ¿cuántos kilowatts de energía está generando esta central nuclear? Bueno, nosotros ahora ponernos también con los pies en la tierra, decir, bueno, a ver, todo bien, nosotros queremos ser todo verde, pero miren, a ver, muchachos, con esta central nuclear estamos alimentando medio país, entonces yo no te la puedo cerrar ahora. Entonces, veamos un plan efectivo para que el gobierno, ejemplo, estoy viajando, pero en tratar de proponer soluciones constructivas. Es decir, bueno, esto tendría que estar acá, esto se puede romper, entonces tenemos que tomar acciones, como por ejemplo, brindar créditos a la industria para generar el desarrollo de energías renovables, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o molinos de viento, como para que en una etapa de tiempo se generen tantos proyectos en funcionamiento que ya esa central no sea más necesaria porque ya está cubierta por otras formas de generar energía. Entonces yo creo que ahí es donde más que todo podemos llegar a incidir, ¿sí? En decir, bueno, a ver, si el problema está en la solución, ¿cuál es el problema? Es la central nuclear. Bueno, si yo la desconecto ahora, tengo que dejar medio país, bueno, entonces ver si verdaderamente es la necesidad de relicenciar, de invertir ese dinero en relicenciar, o si no, directamente decir, bueno, se relicenció, ya está, eso está resuelto, pero sabemos que es una cuestión endeble, tenemos que tener visión hacia el futuro y ver cómo podemos hacer para que en un corto plazo esa central deje de funcionar para evitar un riesgo que es importante. Tal cual, buenísimo. Joya. Ahí, bueno, si alguien más quiere comentar algo, estaría buenísimo. Y ya en unos minutos vamos dando un cierre. Bueno, mientras alguien va pensando, yo quería comentar que
Esto es un tema, esto de que se nos pone, bueno, hablando de extractivismo, ¿no? En América Latina y en Argentina, se nos pone como en este dilema de que si no explotamos los recursos masivamente, bueno, como en la minería o el petróleo, parece que no va a haber nada para hacer, ¿no? Pero rescato lo que decía este personaje, no me acuerdo si era un científico en el contexto de lo de Brumadinho, que decía que Era un ingeniero que había perdido su nuera en el evento y el resarcimiento económico que le dio la minera lo dedicó para generar conciencia. claro. No, está bueno pensar las alternativas bueno, de vida social en realidad, ¿no? Porque está esa basada justamente en ese tipo de explotación y que además es casi totalmente reprimarizante porque en definitiva todos estamos dependiendo de algo que prácticamente no genera valor acá porque no le agregamos valor, porque funcionan, digamos, como materias primas netas, pero qué importante pensar alternativas sostenibles y dignas también. Hay problemas está bueno conocerlos. No sé si Emi, vos estuviste en el momento en que se repartían los fondos de la minera lumbrera entre las universidades nacionales, creo que fue en 2009 más o menos. Que, bueno, la Universidad Nacional de San Luis fue una de las que aceptó los fondos de minera lumbrera y bueno, había toda una corriente desde la Universidad Nacional de Córdoba que estaban incitando a que no sean aceptados los fondos, porque eran fondos de una minera lumbrera en Catamarca, que nada, se relacionaba con delitos ambientales en ese lugar y otros procesos negativos, digamos, para la sociedad y para el ambiente, y que aceptar los fondos de esa minera, por un lado, no era digno, digamos, ni siquiera era legítimo. Y segundo, a partir de la aceptación de los fondos se podía poner en juego la imparcialidad, digamos, y la honestidad intelectual a futuro de los estudios de la universidad en relación a los impactos ambientales de la minera alumbrera, digamos. Y sin embargo, muchas universidades lo aceptaron. Entonces, estamos tan metidos hasta el cuello en la colaboración, digamos, más o menos legítima con el extractivismo, que realmente hace falta, como vos decías, Emi, que la lucha esté en todos lados, digamos, no solo desde adentro, generando conciencia y espacios críticos, sino desde afuera desarrollando alternativas de sociedad, de desarrollo. Bueno, no, a mí no me gusta decir la palabra desarrollo, pero de trabajo, de uso de los bienes naturales. Nada, quería tirar esa reflexión. Sí, en relación a eso que vos planteás, si tendría que ocurrir de nuevo esa situación, si nuevamente estaríamos ante ese tema, yo creo que lo inteligente sería que si diera un fondo a una minera, sería redireccionarlo para hacer estudios en ese mismo lugar para las problemáticas y tan conflictuado que estaba la situación, ver cómo es la situación en forma, digamos, real, digamos, destinar ese dinero para ver ese tema. Para eso tienen que haber actores que hagan ese trabajo en forma ética y consciente, y para eso tiene que haber gente que lo controle, ya sea el Estado o la misma sociedad. Entonces, como digo, es una tarea que no solamente depende de una sola parte, sino que depende de todos que estemos acompañando, ¿no? Y así como, así, voy a decir algo muy vulgar, pero si de repente hay gente que se junta a hacer una comida y empiezan a brindar opiniones y se torna una cuestión constructiva, algo puede llegar a salir mejor de una situación en donde yo estoy tratando de negar un proceso que está ocurriendo. Y justamente, si yo me opongo a algo y no lo utilizo de una manera eficiente, estoy sumando el problema. Porque si yo ese dinero no lo acepto y lo redirecciono para estudiar eso mismo y comunico cuál es la situación, comunico cuánto dinero recibí, comunico cuánto dinero fue entregado para hacer los estudios y comunico los resultados de los estudios, ahí ya hay algo que
yo ya sí puedo señalar como regular. Entonces, el tema es esto, empezar a hacer esa gimnasia como sociedad, como científico, como usuario de la información, decir, bueno, a ver, yo acá siento que hay un problema. ¿Cómo este problema lo transformo en solución? ¿Cómo esto que estoy diciendo acá? Sí, miren, acá hay un dinero que puede tener una cierta complejidad. ¿Cómo hago para que ese dinero siga su flujo y se aplique en justamente la problemática que yo estoy señalando? Si nosotros encontramos en su debida forma, en su debido contexto, en su debida manera, realizar este tipo de acciones, yo creo que va a ser mucho más constructivo para todos. Y acompañándonos entre todos, diciendo, bueno, a ver, hay que prestar atención aquí, bueno, a ver, la gente de la universidad necesito como RISE, por ejemplo, como los jóvenes por el clima, necesito que me pasen un informe y ir indagando y viendo cuáles son los puntos donde es necesario ir profundizando y acompañando la observación de los procesos para que nos vayamos dando cuenta si hay alguien que no se da cuenta porque no lo ve, no lo quiere ver, o porque verdaderamente está imbuido en un sistema o en un contexto que le está mostrando otra cosa, porque también puede ocurrir eso, ¿eh? Hay gente que, si yo me veo, cuando entré a la universidad, un montón de cosas que hicieron, una cuestión así, re inocente y re pensando en la mejor de la situación, y después uno empieza a ver otras cuestiones. El tema es darse cuenta de eso, que hay gente que todavía no se da cuenta, hay gente que se da cuenta pero no sabe qué hacer, hay gente que se da cuenta pero se duerme, y hay otra gente que decide como ir a un lugar en donde no pueda caer en ese peligro de dormirse y generar otras opciones para mantener ese impulso despierto para que podamos ver otras cuestiones, ¿no? Tal cual, buenísimo. Bueno, ahí leo la última pregunta y ya le vamos a dar un cierre y te agradecemos un montón, Emi, estuvo re lindo. Muchas personas, como te dije, te estaban agradeciendo ahí, Augusto Morosini. Bueno, más arriba Martu Torres, José, Ignus, Guni, bueno, nada, todos agradecidos ahí por la charla. La pregunta que surgió ahora es, que bueno, yo ya le respondí a José, pero pregunta, ¿hay algún link donde se puedan ver los registros negativos de catástrofes ambientales de las mineras en Argentina o los lugares afectados como en San Juan, Catamarca, Tucumán, otras provincias que producen el envenenamiento de ríos? Yo le dije que le voy a pasar algunos documentales, pero bueno, no sé si vos tenés algún dato, Emi. Y yo, así para decirte ya, no conozco alguna página para decirte algo que concentre el tema de los desastres. Para resolverla ya, no la puedo llevar para la casa y responderla de ahí. Después les paso la info. Dale, bueno, ahí Guni va a hacer una intervención. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto grande de estar ahí en contacto. Lo conocí a Emilio en el encuentro de permacultura que hubo en San Marcos Sierra. Tuve la suerte ahí de compartir algunos sentires y muy... a ver, todas las preguntas que nos hacemos y que uno las ve desde lo teórico, Emilio acaba de darnos una lección de lo que pasa cuando te venden el mito de la ciencia como única verdad. Entonces, me parece que lo que estamos apelando cuando estamos enfrentándonos a los embates del extractivismo que van cambiando de color, me parece que son debates que tienen un posicionamiento ético como el de Emilio, que me parece que son muy necesarios, y que aparte este posicionamiento ético tiene un sustento epistemológico. En las asambleas socioambientales rescatamos el término de ciencia digna, pero que aparte ahí he mandado algunos tips que lo busquen, que es lo que se llama ciencia posnormal, ¿sí? Hay dos autores, hay Fundkovic, que es argentino, pero está radicado en España, que todos los movimientos ambientales, muchos en el ámbito de la agroecología, toman los
los conceptos de la ciencia posnormal, que es cuando el riesgo es grande y la incertidumbre es grande, ya no es solamente la voz de los expertos la que tiene que hablar, sino que es una ciencia con el pueblo y con la participación de los futuros y de los presentes damnificados, que es lo que pasa cuando el extractivismo llega a los territorios, porque justamente el paradigma dominante dentro de la ciencia es servirle a alguien para que haga negocios con ese conocimiento. O si hay algún desastre, poner que la ciencia va a ser la que va a ser capaz de solucionar ese desastre. Y creo que, y con esto termino, por eso me parece tan importante lo que acabo de aportar Emilio en su experiencia y en su ética, porque es cuando vos te dices, bueno, dame un ejemplo de eso que vos estás diciendo, ¿sí? Dame un ejemplo, creo que el ejemplo de los transgénicos, el ejemplo de las mineras, bueno, ya ahora ahí te hago algún aporte acerca de esto. Bueno, esto me parece que es un ejemplo práctico de lo que pasa cuando a vos te quieren vender que a un problema hecho con la ciencia normal, que te dice que tiene todo listo, pero es mentira, y Emilio lo ha puesto con esta relevancia. El mes pasado fue presentado un atlas ambiental que viene desde un atlas de los problemas ambientales que está trabajado de los equipos de Martínez Alier, que si quieren yo ahí lo voy a tratar de buscar y mandárselos, en donde es como todo el mapa de los conflictos y problemas ambientales, que por supuesto es dinámico y se sigue agrandando, digo porque hay gente yo soy de Mendoza, y hay gente que está aportando y se está haciendo una cosa como interactiva y dinámica. Así que bueno, compañeras, compañeros, a todos los asistentes, muchas gracias. Espero con mucha ansia el video de esto, que ha sido muy enriquecedor, así que lo agradezco a todos y todas las que han gestionado eso, y a Emilio muy especialmente, por compartir esto que más que lo científico es humanamente necesario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vos. Y Emilio, muchísimas gracias, hermano. Hermosa la charla y alta energía, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí esto es muy especial, así es muy movilizante porque implica un ciclo y verdaderamente una resignificación del transitar y también un desaprender de una serie de cuestiones y dar la posibilidad de otras visiones, ¿no? Así que para mí es muy importante también haberlo podido compartir con ustedes y haber tenido las devoluciones que han podido regalar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio, de verdad. Y bueno, la verdad que leer todos los comentarios de que todos sientan lo mismo al escucharte, escuchar tu experiencia y encontrar, como dijo muy bien Guni, este ejemplo. A ver, dame un ejemplo de lo que estás diciendo y vos contar tus historias vividas respecto a la geología y obviamente sabiendo desde el lado donde te paras al hablar, con toda una trayectoria académica para avalar también todos tus estudios y haberlo vivido en carne propia, la verdad que es muy valioso y muy enriquecedor para todos. Y bueno, por suerte esta charla queda grabada para que también a futuros jóvenes e interesadas puedan presenciar y disfrutar de tu clase. Muchas gracias. Genial, bueno, a pleno. Muchísimas gracias a todos también por quedarse hasta acá, por compartir sus comentarios, reflexiones. Esto va a quedar grabado y va a quedar publicado. Lo pueden buscar en Jóvenes por el Clima San Luis, es un canal de YouTube en donde estamos subiendo los distintos videos. Y bueno, saben que continúa el viernes a las 18 horas. Va a estar Jorge Rulli dando una charla, los invito a todos, a todas, que va a estar buenísima también. Y bueno, nada, ahí Guni pasó el atlas del cual estaba hablando, así que si quieren copiar el link, ahí está. En realidad, bueno. Perdón, digo una cosa, no pasé el atlas porque estoy en computadora prestada, pero he mandado para que sepan que se llama Atlas de Justicia Ambiental. Búsquenlo.
Sí, ahí está toda la Buenísimo. conflictividad de eso. Así que bueno, gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Recuerden los interesados e interesadas en la certificación de asistencia en enviarnos el correo. Juan, el correo es... Sí, jkxsanluis@gmail. Ahí está, bueno, lo vamos a poner por escrito. Yo ahí comparto pantalla y lo dejo acá. Ahí está, ahí lo pueden ver. Ahí está, de 10. Perfecto. Bueno, gente, de 10. Abrazo a todos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Emi. Un abrazo grande y quedamos al habla. Gracias. Muchas gracias por gestionar esto, la organización, el empuje, y que verdaderamente son fuente de inspiración también. Muchas gracias. Gracias, Emi. Muchas gracias por gracias. todo. Gracias a todos y todas. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Abrazo, abrazo. Chau, chau. Nachito. Juan, finalizo nomás. Dale. Sí. Sí, sí. Sí. Sería Bueno. parar la grabación. Ah, pará. No, gracias. José. Chao, José. Nos vemos. Poné parar la grabación o pausa o detener, no sé qué hay que poner. Pausar la grabación.